Déjame adivinar algo sobre ti. Llevas meses, incluso años, estudiando un idioma extranjero, sabes cientos de palabras, la gramática, tienes la sensación de dominarlo, pero cuando llega el momento de hablar, te paralizas, no sale todo eso que has aprendido. Y la cuestión no es que no sepas, sino que algo te paraliza. Tienes miedo de sonar mal, de cometer errores, de que las personas noten que tienes otro acento diferente. ¿Y sabes una cosa? Este miedo tiene un nombre y es perfeccionismo paralizante. Hoy te voy a mostrar que esa búsqueda de la perfección no solamente es contraproducente, sino que es exactamente la razón por la que actualmente no avanzas. Quiero presentarte el método del 70%. La regla del 70% es tan simple como revolucionaria. Si eres capaz de comunicar con el 70% de corrección, es suficiente. La comunicación está funcionando en el mundo real. Déjame repetir esto. No es el 100%, no es el 90%, no es el 80%, es el 70% de cualquier cosa que hagas. Si funciona, ya tienes todo conseguido. ¿Qué significa esto del 70% de forma concreta? Bueno, pues que puedes cometer 3 errores de 10 en general. Puedes tener un acento diferente al de la lengua que estás aprendiendo sin ningún problema, mientras las personas te entiendan. Puedes también utilizar frases mucho más sencillas en su estructura y además es normal con ese 70% de vez en cuando el estar buscando expresiones, vocabulario. Cuando consigues esto y te haces entender, ya está, has conseguido tu objetivo. Porque el hecho es que en ese momento puedes tener conversaciones reales, más o menos con fluidez lenta, dependiendo de dónde estés, pero la comunicación, que es lo esencial, está funcionando. Y esto no es una excusa para ser descuidado, es la razón por la que somos seres humanos, es el permiso para ser humano. Porque aquí está también la verdad de lo que la gente no te dice, que los nativos del idioma que estés estudiando también cometen errores y también pueden incluso sentirse mal con su lengua materna. Nosotros que estamos haciendo el esfuerzo, con el 70% es más que suficiente. Créeme. Aunque cometas errores, la gente te sigue entendiendo y eso es el objetivo. Que funcione la comunicación. Ahora déjame contarte por qué ese perfeccionismo absurdo es una trampa mortal para la fluidez al hablar un idioma extranjero. Paso 1, tienes miedo a cometer errores. Paso 2, como tienes miedo a cometer errores, no te atreves a comunicar. Paso 3, sin práctica no hay mejora. Paso número 4, al no practicar te sientes más inseguro porque no mejoras. Paso número 5, vuelves al punto número 1 de que tienes miedo a hablar, pero en una situación muchísimo peor. Es una espiral descendiente que te hace cada vez sentir peor y que toda esa energía que estás invirtiendo para aprender el idioma está volviéndose en contra de ti. La única forma de romper esa dinámica negativa es aceptar de forma visceral que el error es el mayor y el mejor indicador de las cosas que tienes que aprender y que solamente en compañía del error es como vamos a progresar, vamos a aprender y sobre todo vamos a memorizar mucho mejor las cosas porque van a tener un efecto emocional más fuerte. Déjame contarte una historia. Recuerdo la primera vez cuando vine a Alemania, que había estudiado en la universidad un año de alemán, no mucho, pero lo suficiente como para desenvolverme de forma mínima en situaciones conocidas. Recuerdo en la estación de Frankfurt cuando una persona me preguntó algo, yo lo entendí, pero fui incapaz de responder en ese momento
porque en mi cabeza empecé a crear esa maravillosa frase con las estructuras y la gramática que había aprendido. Bueno, pues la persona no tuvo la paciencia de quedarse ahí a escucharme y realmente se fue. Fue un momento clave donde me di cuenta de que la perfección no me llevaba a ningún sitio y que era mucho mejor la espontaneidad de decir cualquier cosa adecuada a la situación antes que quedarme callada pensando en cómo hacerlo mejor. Recuerdo una cosa, una frase imperfecta, incorrecta, tiene muchísimo más valor que la frase perfecta, ideal, con la estructura y la gramática al 100% correcta que nunca sale de tu boca. Tu objetivo no es impresionar a las personas o a tu profesor, sino comunicar con personas reales en situaciones necesarias. Y ahora basta de teoría, vamos a ir a la práctica. Te propongo un pequeño ejercicio que es cada vez que comuniques con alguien, te hagas esta pregunta. ¿La persona me ha entendido de la forma que lo he dicho? ¿Sí? Entonces, éxito garantizado. Puedes poner una marca de bien hecho. ¿No te ha entendido? Y te pide que lo vuelvas a repetir. Adelante. Repítelo de forma más clara, más tranquila. Si al segundo intento la persona no te ha entendido lo que quieres decir, tenemos un problema. Es ahí cuando tienes que empezar a mirar esa estructura que no ha funcionado, por qué no ha funcionado, por qué no te ha entendido la otra persona y es simplemente una señal para darte cuenta de que algo hay que cambiar. No te enfoques en si la gramática fue correcta, enfócate en la comunicación, si realmente funcionó. Si el camarero te trae la bebida que pediste, eso significa que ha funcionado la comunicación increíblemente. Puedes alegrarte y festejarlo. Incluso si solamente la gramática estaba al 70%. Prioriza estas 3 cosas cuando hables en el idioma extranjero: la claridad, la fluidez y la precisión. Y te estarás dando cuenta que he puesto la precisión en el tercer lugar, o sea que es una jerarquía que va por debajo de la claridad y de la fluidez. Las dos son mucho más importantes si quieres realmente avanzar en el aprendizaje del idioma. Imagínate, vamos a poner la imagen de que estás sacando el permiso de conducir. Lo primero, lo más importante cuando estás con un vehículo es no chocar. Eso, prioridad. La segunda cosa más importante es mantener un flujo, la velocidad, de forma fluida. Y lo tercero es aparcar correctamente en un sitio estrecho. Pues lo mismo pasa con la comunicación. Claridad, flujo, son elementos ganadores. Te propongo la regla de los 3 intentos. Cuando tengas un proceso, una comunicación, si la primera vez la persona te entiende, fantástico. Si a la segunda vez no te entiende y te vuelve a preguntar, simplemente toma nota mental de que hay algo que no está funcionando correctamente. A la tercera vez que la persona no te entiende, es una señal de que hay algo de forma básica que tienes que integrar y tienes que profundizar el por qué. Pero mientras estás haciendo todo este proceso, no puedes dejar de hablar y esperar al momento en el que consigas esa perfección donde nunca te pasen situaciones raras donde las personas no te entienden. Es un proceso donde tienes que equilibrar lo que es necesario con el error, con situaciones donde tienes que aceptar que estás aprendiendo y no lo puedes saber todo. Piensa en un partido de fútbol. Mientras estás haciendo ejercicio, fantástico, no siempre tienes que meter goles, sino que habrá momentos en que des con la pelota
en la barra, se dice, en la portería, pero aún así vas a seguir practicando porque te gusta, porque es bueno para tu salud, para tu cabeza, para tus músculos. Exactamente. Puedes aplicar lo mismo a los idiomas extranjeros. Tenemos que experimentar un cambio de mentalidad. Mientras pensemos que, Dios mío, si digo algo erróneo, la gente va a pensar que soy tonto, que no soy capaz, no tengo la capacidad, prefiero callarme. Mientras sea así, no vas a avanzar, porque solamente cometiendo errores y sobre todo siendo ese hablante valiente que aún teniendo miedo, cometiendo errores que los vamos a cometer, continúa, es cuando vas a fortalecer el músculo de la resistencia, resiliencia a situaciones a veces cómicas, donde la persona realmente no va a pensar que no tienes capacidades, que eres tonto en una palabra, sino va a pensar, esta persona está dentro del proceso, qué valiente. Y cuando pregunto a nativos sobre qué piensan cuando una persona extranjera habla su idioma, todos me dicen que les sorprende muchísimo, lo admiran que alguien extranjero, por ejemplo, aprenda alemán con la dificultad que tiene. Nadie nunca me ha dicho que pienso que las personas no son capaces, jamás. Y eso, toma nota porque es algo lógico que las personas admiren algo que ellas mismas quizás no quieren hacer, no puedan y les impresione, aunque quizás los alemanes no te lo digan mucho, bueno, depende. Los errores no te hacen tonto, te hacen ser valiente. Y aquí está el secreto. Las personas te perdonan el 100% de los errores gramaticales cuando se dan cuenta de que tu esfuerzo es genuino por comunicar. Tienes que elegir entre hablar de forma imperfecta o quedarte en silencio con la frase perfecta imaginaria. Oh, basta de teoría, ahora vamos a pasar a la acción y te propongo un pequeño ejercicio para hacerlo hoy mismo. Es algo que puedes hacer ya esta semana. Día 1, no, día 2, vamos a tener situaciones donde tengas que comunicar y te des cuenta de que no te has atrevido a escribir ese comentario en el idioma correspondiente o en la clase no te has atrevido a decir tu frase cuando el profesor ha preguntado y tú la sabías realmente. O cuando has tenido un intercambio con un nativo y le has dicho, bueno, no, prefiero que hables tú todo. Y esto ha sido tu situación en la semana día 1, 2, en los días 3 y 4. Vamos a preparar la oración, el 70% perfecta, en las situaciones que hemos visto que surgen y que no hemos sabido desenvolvernos. Escribe ese comentario que estabas a punto de mandar y no te atreviste al final. Vamos a crear como un modelo de frases para practicar el idioma extranjero. Vamos a trabajar sobre ello porque en los días 5 o 6 lo vamos a hacer realidad. En ese momento, en ese día, vamos a mandar ese correo electrónico comunicando algo o ese comentario en algún vídeo, no lo sé. O realmente en clase el decir tu frase, el comentar algo adicional que no debías. Podías quedarte callado, pero a partir de ahora no lo vas a hacer. Esa va a ser tu nueva identidad. Unirte a un grupo, una comunidad, algo que le dé el empuje final a tu aprendizaje para atreverte por fin a hacer lo que siempre has querido. Tenemos que darnos el permiso a no ser perfectos, pero a hacer las cosas, eso sí, siempre. Al día siguiente vamos a pensar, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Me entendieron? ¿Ha llegado el fin del mundo porque cometí un error? Por supuesto que no. Y aquí lo más importante, celebra cada pequeño paso que des en el idioma extranjero porque te estás acercando a tu objetivo final.
Ten en cuenta que cada vez que comunicas, que hablas, estás rompiendo esa barrera limitante que te impide avanzar. Estás ganando experiencia en una situación real. Además, le estás diciendo a tu cerebro, eres capaz, puedes hacerlo, estás haciendo nuevas conexiones neuronales donde te das cuenta de que está funcionando el sistema. Además, te estás acercando a la fluidez y estás priorizando sobre todo la comunicación sobre la perfección. Los políglotas no son personas que nunca cometen errores, son personas que hacen los errores más rápidamente y sobre todo se recuperan y los utilizan para aprender. Y lo hacen, lógicamente, de forma mucho más rápida. Déjame decirte una cosa. A partir de ahora tienes dos caminos. El uno es el esperar a mejorar el vocabulario, la gramática, tu pronunciación. Y mientras tanto vas haciendo trabajo silencioso hasta que llegue el día de que puedas realmente lucirte. Que ese día te digo que nunca va a llegar. O el camino segundo, la oportunidad de, aun siendo imperfecto, con el 70% ya es suficiente para empezar a comunicar, a hablar. Permítete acometer el 100% de todos los errores, porque te digo una cosa, que cuando pase el tiempo, después de 2 años quizás, ahí sí que vas a notar esa fluidez. Lo único que te pido es que te mantengas, que lo hagas de forma constante, que tú elijas la regularidad que más te va en tu tipo de vida, tu estilo de vida, para continuar, porque solamente tiene beneficios para tu cerebro, para tu vida, para tu futuro sobre todo, y para esa sensación de soy capaz. Déjame en los comentarios cuál va a ser la frase imperfecta que vas a utilizar ya esta semana. Quiero verla y vamos a disfrutarla y sobre todo celebrarla juntos. Recuerda, el 70% de lo que hagas es suficiente y lo curioso es que siempre lo fue. Nos vemos en el próximo vídeo y sigue siendo ese hablante imperfecto pero valiente. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Chao!